En este ejemplo debemos reemplazar el sistema de fuerza de la fuerza de 4 kN, una fuerza de 8 kN con inclinación de 4 a 3 y un momento de 15 kN por metro. El sistema de fuerzas y de momento que actúa sobre esta viga por una fuerza resultante equivalente y encontrar la distancia medida desde el punto O en la que la línea de acción de la fuerza resultante intersecta la viga. Entonces, primero reconocemos que debemos descomponer esta fuerza de 8 kN respecto a este sistema coordenado rectangular que tenemos de referencia. Esta descomposición se hace con el propósito de facilitar obtener las componentes en X y Y de la fuerza para determinar la magnitud. Entonces comenzamos con la descomposición. Para ello tenemos una magnitud de 8 kN a 5, como la componente en X es a 3 y la componente en Y es a 4. Así tengo en X 3/5 de 8 kN y en Y 4/5 de 8 kN. La fuerza resultante corresponde, la componente en X de la fuerza resultante y en Y de la fuerza resultante la obtenemos mediante las sumatorias de las fuerzas en X y en Y respectivamente. Comenzamos haciendo la sumatoria de fuerzas en X. Voy a conservar este sentido como el positivo, o sea, hacia la derecha. En el sentido X, solamente en el sentido horizontal, solamente tengo la componente en X de la fuerza de 8 kN. Así que tengo 3/5 de 8. El sentido coincide con mi convención positiva, así que lo conservo positivo y obtengo una componente en X de 4.8 kN con el sentido hacia la derecha. Ahora, en este sistema de fuerzas tengo en el sentido vertical dos fuerzas, la de 4 kN y la componente en Y de la fuerza de 8 kN. Así tengo entonces menos 4, la fuerza de 4 kN va negativa porque su sentido es opuesto a mi convención positiva, más la componente en Y de la fuerza de 8, que es de 4/5 de 8, y va positiva porque su sentido coincide con mi supuesto positivo. Obtengo un valor de 2.40 kN. Quiere decir entonces que la componente en Y de la fuerza resultante es de 2.40 kN y su sentido lo conservo igual que la convención positiva, hacia arriba. Una vez tengo la fuerza resultante, encontrando sus componentes, puedo encontrar su magnitud y dirección. Así, tengo entonces la componente en Y de 2.40 con este sentido, la componente en X de 4.8 con este sentido hacia la derecha y obtengo por construcción la fuerza resultante. Esta fuerza resultante tiene una dirección que vamos a encontrar mediante la tangente, aprovechando que conozco el cateto opuesto y el adyacente. Tengo así la tangente igual al cateto opuesto, 2.40 sobre 4.8. Si obtengo la tangente inversa de esa razón, entonces obtengo el ángulo, que es de 26.6 grados. Ahora, para obtener la fuerza resultante, obtengo la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Así tengo una magnitud de 5.37 kN. Ahora, esta fuerza resultante de 5.37 kN tiene una componente vertical de 2.40 y una componente horizontal de 4.8. Debemos encontrar la distancia respecto a la cual actúa esa fuerza resultante medida desde el punto O. Entonces sabemos que el momento de la fuerza resultante de este sistema es igual a la sumatoria de cada uno de los momentos ocasionados por las fuerzas respecto al punto de análisis. Si queremos encontrar en qué punto de la viga está actuando esa fuerza resultante,
Entonces vamos a colocarla aquí, la fuerza resultante que ya encontramos, ¿sí? Que tiene una componente vertical de 2,40 y una componente horizontal de 4,80. Y sabemos que esa fuerza resultante, que esta fuerza resultante que está aquí, actúa a una distancia D que desconocemos desde el punto O. Sabemos que el momento de esta fuerza resultante respecto al punto O es igual que la suma de los momentos causados por cada una de las fuerzas, porque sabemos que son sistemas equivalentes. De esa forma, entonces sé que esta componente, esta fuerza resultante la he representado mediante sus componentes de 240 y 480. Esta fuerza resultante por una distancia D, que representa la resultante, es igual al momento de cada una de las fuerzas que están actuando sobre el sistema. Entonces tengo 2,40 por una distancia D, que es el brazo. He conservado mi convención como antihoraria positiva. Esta fuerza de 2,40, esta componente, actúa en el sentido antihorario. Como coincide con mi convención, la conservo positiva. Esto es igual a 4 por el brazo de 1,5 hasta el punto O. Esta fuerza de 4 kilonewtons actúa en sentido horario respecto al punto O. Como es contrario a mi supuesto positivo, entonces lo coloco negativo. Menos, ya aquí en el sistema de fuerzas hay un momento actuando de 15 kilonewtons por metro. Como este momento está actuando en el sentido horario y es contrario a mi convención positiva, lo incluyo en la sumatoria como un valor negativo. Ahora viene la fuerza, la componente en X de la fuerza, que es de 3/5 de 8 por el brazo desde la línea de acción de la fuerza y hasta el punto O, que es de 0,5 metros. Esta fuerza está en el sentido horario respecto al punto O. Como es contrario a mi convención positiva, entonces lo coloco como negativo. Y por último, incluye la componente en Y de la fuerza de 8 kilonewtons, que es igual a 4/5 de 8, y desde la línea de acción de la fuerza y hasta el punto O tengo 4,5 metros. Como esta fuerza tiende a rotar en el sentido antihorario respecto al punto O y coincide con mi supuesto positivo, entonces lo conservo positivo. Al igualar estos dos sistemas equivalentes, obtengo la distancia D que desconozco. Entonces lo que estoy haciendo es igualar las condiciones de la fuerza resultante, el momento de la fuerza resultante respecto a O, lo he igualado a la sumatoria del momento de todas las fuerzas en el sistema. Así obtengo una distancia D de 2,25 metros. Es decir, que a 2,25 metros desde D está actuando la fuerza resultante que calculamos de 5,37 kilonewtons. Que tiene sus componentes verticales de 2,40 kilonewtons y horizontal de 4,80 kilonewtons. Recuerden que esta fuerza resultante fue obtenida mediante la sumatoria de las fuerzas en el sistema. El momento lo incluí en la sumatoria de momentos. Y en esta sumatoria y en este planteamiento del momento de la fuerza resultante no incluí la componente en X porque el punto de aplicación coincide, la línea de acción de la componente en X coincide con el punto O, es decir, el brazo es 0. O sea que esta componente en X de la resultante no se considera para el análisis.